Bienvenidos a mi canal. Hoy exploraremos los experimentos más cuestionables en la historia de la ciencia. La búsqueda del conocimiento ha llevado a avances impresionantes, pero también a violar límites éticos. Casos que nos obligan a reflexionar sobre el precio de la ciencia y la humanidad. Acompáñame mientras analizamos algunos de los experimentos más controvertidos y perturbadores. Caso 1. El experimento de Tuskegee. Tuskegee es recordado como uno de los experimentos médicos más escandalosos en los Estados Unidos. Entre 1932 y 1972, se estudiaron los efectos de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos. Se les prometió atención médica gratuita, pero nunca se les informó de su diagnóstico real. Los investigadores evitaron darles tratamiento incluso después del descubrimiento de la penicilina. Esto resultó en muertes innecesarias, infecciones a sus esposas y transmisión a sus hijos. El caso evidenció el racismo sistémico en la investigación médica y la falta de supervisión ética. Caso 2. El experimento de Milgram. En 1961, Stanley Milgram se propuso entender la obediencia a la autoridad tras el Holocausto. Los participantes creían que administraban descargas eléctricas a otro sujeto cuando éste cometía errores. Aunque las descargas eran simuladas, el estrés emocional en los participantes fue real y devastador. El 65% llegó a aplicar supuestas descargas mortales, solo por obedecer a un experto. Este experimento reveló cómo la presión social puede llevar a personas comunes a cometer actos atroces. A pesar de su valor científico, sigue siendo un referente de controversias éticas en la psicología. Caso 3. Proyecto MK-Ultra. Durante la Guerra Fría, la CIA buscaba desarrollar técnicas de control mental contra sus enemigos. El proyecto MK-Ultra incluyó pruebas secretas con LSD y otros métodos en personas sin su consentimiento. Las víctimas fueron prisioneros, pacientes psiquiátricos y ciudadanos comunes. Algunos sufrieron daños psicológicos permanentes, episodios psicóticos y, en casos extremos, suicidios. Cuando el programa salió a la luz, muchos documentos ya habían sido destruidos por la CIA. Hoy, MK-Ultra es un oscuro recordatorio de cómo los gobiernos pueden abusar de la confianza pública. Caso 4. Experimentos en niños huérfanos. En los años 30, investigadores utilizaron a niños en orfanatos para estudiar problemas del lenguaje. El más infame fue el llamado experimento del monstruo, realizado por Wendell Johnson. Intentaron inducir tartamudez mediante humillaciones constantes, críticas y comentarios negativos. Los niños desarrollaron problemas de confianza, ansiedad y bloqueos al hablar. Aunque buscaban entender el desarrollo del lenguaje, los daños emocionales fueron irreparables. Este caso es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad de ciertos grupos ha sido explotada. Caso 5. Los gemelos de Neubauer. En los años 60, el psiquiatra Peter Neubauer separó a gemelos al nacer para un estudio psicológico. Cada uno fue enviado a diferentes familias, sin informarles del experimento ni de su vínculo biológico. El propósito era analizar cómo influye la genética frente al entorno en la personalidad. Los gemelos descubrieron la verdad en la adultez, enfrentando traumas y conflictos emocionales. Aunque el estudio aportó datos relevantes, su costo humano fue altísimo. Este experimento abrió un debate sobre los límites éticos en los estudios con seres humanos. Caso 6. El estudio de la prisión de Stanford. En 1971, Philip Zimbardo buscó entender cómo el poder afecta la psicología humana. Voluntarios simularon ser guardias o prisioneros en un experimento que se salió de control. Los guardias comenzaron a actuar con crueldad extrema, humillando y abusando de los prisioneros. Los prisioneros mostraron signos de estrés emocional, sumisión y miedo intenso. El experimento, previsto para 2 semanas, tuvo que detenerse en solo 6 días. Este caso sigue siendo un ejemplo de cómo el contexto puede desatar los peores impulsos humanos. Estos experimentos nos muestran cómo la búsqueda del conocimiento puede deshumanizar a las personas.
Aunque la ciencia avanza, debemos establecer y respetar límites para proteger la dignidad humana. ¿Qué opinas de estos casos? ¿Cuál te parece el más impactante?